Muy buenos días, jóvenes. Soy el ingeniero Salvador Pérez Cárdenas y voy a intentar darles el curso de termodinámica de equilibrio entre fases, mal llamado Termo 3 porque ese no existe. Yo a su correo les voy a mandar unos documentos que les voy a pedir que revisen con cuidado. Unos son parte de un libro del que soy autor, que se llama Fundamentos de Termodinámica, y les voy a mandar los capítulos que corresponden al curso que van ustedes a llevar. Yo les voy a pedir que ese material lo lean con cuidado conforme vaya avanzando el curso, y si hay alguna duda, pues a través de mi correo que ya tienen ustedes registrado, y si no, ahorita se los voy a escribir, me hagan llegar las dudas que puedan tener. Hay otros materiales como una tabla de datos termodinámicos que también les estoy enviando, y unas gráficas y tablas adicionales. Esas yo creo que sería bueno que las tuvieran impresas o bien disponibles en algún dispositivo aparte del que vamos a usar para la clase, para que puedan ustedes consultar, mover, etcétera, etcétera, cuando busquemos datos en ese material y aprendan a usarlos. También les estoy mandando algunos ejemplos de problemas para que conforme vaya avanzando el curso hagan el intento de resolverlos. Yo soy ingeniero químico industrial, como pretenden serlo ustedes, y pues vamos a echarle ganas. Los cursos de termodinámica, junto con los cursos de operaciones unitarias que ustedes van a ir viendo en semestres más adelante, constituyen la estructura básica de la carrera, es la columna vertebral de la carrera. Entonces, pónganle particular interés a sus cursos de termo y a las operaciones unitarias, porque son la base de la ingeniería química. Yo siempre empiezo mis cursos haciendo un repaso sobre algunos conceptos fundamentales de cursos anteriores para tener un lenguaje común. Y entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos de una vez con ese repaso? Por ejemplo, ¿qué cosa es sistema? Si nosotros vemos los libros de termodinámica, muchos de ellos dicen que el sistema es una parte del universo que se considera por separado para su estudio. Fíjense que ahí no establece ninguna condición, no pone ningún límite a esa definición. Eso quiere decir que yo puedo escoger el sistema como me convenga. El sistema puede ser el salón de clases, el sistema puede ser su habitación, el problema puede ser ustedes mismos. No hay ninguna limitación para establecer qué es el sistema, pero sí lo tengo que definir para que quede perfectamente claro de qué estoy hablando cuando hablo de sistema. Sí quedó claro, espero. Bueno, hay otro concepto relacionado con este, que es estado de un sistema. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es estado de un sistema? La definición es muy precisa. Estado de un sistema es el conjunto de valores de ciertas propiedades llamadas de estado que definen en qué condición se encuentra un sistema en particular. Pero fíjense lo que estoy diciendo, es el conjunto de valores. No es nada más enunciar qué propiedades definen el estado de un sistema, sino esas propiedades qué valor tienen. Por ejemplo, a qué presión está, a qué temperatura, qué volumen está ocupando, cuánta masa está contenida en ese sistema. Yo tengo que decir todo eso con toda precisión. La temperatura, la masa, el volumen, la presión, etc. Es el conjunto de valores. Eso es estado de un sistema. Esto se supone que ustedes ya lo vieron en sus profundísimos cursos de Termo 1 y Termo 2, que tampoco existen porque no se llaman así. Pero estamos repasando. ¿Qué cosa es proceso? Sí, es una revista que sale semanalmente, de análisis político, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Este es un curso de termo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista termodinámico, ¿qué cosa es proceso?
Pues es la forma en que un sistema cambia de estado. Es decir, la forma en que un sistema pasa de un conjunto de valores, de ciertas propiedades llamadas estado, a otro conjunto de valores. Desde luego, por lo menos alguna cosa tiene que cambiar, pero no puede cambiar una sola. Tiene que cambiar por lo menos dos. Porque imaginemos, yo tengo un sistema, un recipiente cerrado donde hay un gas adentro, hasta cierta presión y a cierta temperatura. Si yo cambio la presión, la temperatura va a cambiar necesariamente. O si cambio la temperatura, la presión va a cambiar necesariamente. Entonces no puede cambiar solo una. Tiene que cambiar por lo menos dos. Eso es un proceso. Entonces, retomando el asunto, ¿qué cosa es un proceso? Es la forma en que un sistema cambia de estado. Es decir, el conjunto de valores que define la situación en que un sistema se encuentra y pasa a otro estado, es decir, a otro conjunto de valores que definen en qué situación se encuentra el sistema. Ustedes, desde luego, en sus profundísimos cursos anteriores, vieron algunos tipos de proceso. Por ejemplo, los isotérmicos. ¿Qué cosa es un proceso isotérmico? Pues un proceso isotérmico es aquel en que la temperatura es constante. ¿Qué es un proceso isobárico? Eso también ya lo vieron ustedes. Un proceso isobárico es un proceso en que la presión es constante. Bueno, pero de veras, ¿habrá de veras procesos isotérmicos? Es decir, procesos en que la temperatura sea de veras constante. En estos momentos se me viene a la memoria una anécdota que tuve con el que acabó siendo mi suegro, el papá de mi esposa, que un día me preguntó así a boca de jarro, muy de sorpresa: oye, ¿tú eres honesto o nomás honesto? Y yo me quedé pensando, yo nomás sentía como los engranes chillaban aquí dentro de mi cerebro. ¿Qué le digo, no? Y honrado o nomás honrado. Y pues me aventuré y le dije, no, pues nomás honrado, ¿no? Y me dijo, muy bien, porque si me hubieras dicho que eras honrado, pues no hubieras sido honrado, ¿no? Aquí es lo mismo. Un proceso isotérmico es en que la temperatura es constante. ¿Constante o nomás constante? Pues nada más constante sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿cómo se controla la temperatura en un laboratorio? Pues hay unos aparatos, ¿verdad?, que son una especie de baño en que se pone el recipiente al que tenemos que controlar la temperatura, y cuando la temperatura tiende a subir por arriba de un valor, se desconecta una resistencia. El sistema empieza a enfriarse. Cuando la temperatura baja demasiado, entonces se vuelve a encender. Y entonces empieza a subir otra vez la temperatura. Eso se supone que es un baño de temperatura constante. Pero ¿de veras es constante la temperatura? ¿Constante o nomás constante? Pues nomás constante sí, ¿verdad? Pero constante, pues no. Lo mismo pasa con el proceso isobárico, la presión es constante. Sí, dentro de cierto rango, dentro de ciertos valores, ¿no? Pero isobárico, pues nunca lo va a ser, ¿no? Isométrico, esos procesos isométricos, ¿cuál es su característica? Que el volumen es constante. Y ahí lo mismo. Entonces dirán, una caja fuerte, y si el volumen es constante. ¿De veras? Durante el día la temperatura va cambiando. Las mañanas normalmente la temperatura es baja, a mediodía la temperatura es alta. Y todos ustedes saben de sus conocimientos de física más elemental que cuando los metales se calientan se dilatan. Entonces esa caja fuerte, por muy sólida y maciza que se vea, con el cambio de temperatura su volumen va a aumentar. Muy poquito, pero va a cambiar. Entonces, ¿isométrico o nomás isométrico? Pues nomás isométrico sí, ¿no? Pero isométrico no. Otro proceso del que ustedes hablaron seguramente es el proceso adiabático. ¿Y ese qué es?
proceso adiabático es aquel en el que no hay flujo de calor ni hacia adentro del sistema ni del sistema hacia afuera. Pero ¿qué se requeriría para tener un sistema de veras adiabático? Pues tendría que estar rodeado de un aislante 100% efectivo. Y eso no existe. Si yo pudiera diseñar un aislante 100% efectivo y lo puedo demostrar, me hago multimillonario en un solo día. Porque todo el mundo va a querer comprarme ese aislante. Eso no existe. Nunca hay un aislante térmico 100% efectivo. Todos tienen cierto grado de efectividad. Y entonces sí va a haber cierta salida de calor o cierta entrada de calor, que puede ser pequeña, sí, pero la hay. Entonces, ¿un sistema adiabático existe? Pues no. No más adiabático sí, pero adiabático no. Otro proceso del que ustedes seguramente hablaron es el politrópico. ¿Qué quiere decir politrópico? Poli, muchos. Tropos es una palabra griega que quiere decir movimiento, cambio. Entonces, politrópico es un proceso en que cambia muchas cosas. De hecho, cambia todo. Puede cambiar la presión, puede cambiar la temperatura, puede cambiar el volumen, puede ser no adiabático, etc. Ese es el que realmente se acerca más a la realidad, ¿sí? Porque pues, ni es isométrico, ni es isobárico, ni es isotérmico, todo cambia. Muy bien. Sí quedó claro, espero, entonces lo que es un proceso y los tipos de procesos, que hay su característica más importante, ¿no? Isotérmico, temperatura constante; isobárico, presión constante; isométrico, volumen constante; adiabático, no hay ni entrada ni salida de calor; y el politrópico en que todo puede cambiar. Muy bien. ¿Qué cosa es, hablando de esto, ya que estamos hablando de esto, qué cosa es un ciclo? Ciclo termodinámico, desde luego, ¿no? Bueno, pues un ciclo es una secuencia de procesos, pero debe cumplir una condición. Que al final mi sistema tiene que regresar al estado inicial. ¿Qué dijimos que era estado? El conjunto de valores de ciertas propiedades llamadas de estado que definen en qué situación se encuentra mi sistema. Un ciclo es una secuencia de procesos. Puede ser un isotérmico seguido de un adiabático y seguido de un politrópico, etcétera, lo que sea. Pero la condición es que al final mi sistema regrese exactamente a la condición que tenía al inicio. Eso es un ciclo. Muy bien. Vamos a hablar un poco de temperatura. ¿Qué es temperatura? Bueno, podríamos decir que temperatura es lo que medimos en un termómetro. Pues sí. Pero, ¿cómo funciona un termómetro? A ver, si yo les dejara de tarea hoy. A ver, para la próxima clase me van a mostrar un termómetro construido por ustedes. ¿Qué hacen aparte de llorar? Hay en algunas tiendas que todavía hay por ahí en el centro, tiendas en que venden truquitos, trucos de magia para las fiestas, ¿no? Y ahí venden unos aparatitos que se llaman tontómetros. Bueno, no se llaman así, se llaman con una palabra un poco más, más ruda, pero es un tontómetro. ¿En qué consiste el aparatito ese? Pues es una bola de cristal o de vidrio, ¿verdad?, que tiene adentro un líquido normalmente pintado, que tiene un alto grado de expansión térmica. ¿Eso qué quiere decir? Que con muy poquita energía que reciba, su volumen aumenta mucho. Entonces, cuando se calienta, su volumen crece y entonces el nivel de ese líquido sube dentro de un tubo que tiene una escala que dice poco tonto, muy tonto, extremadamente tonto, el más tonto de los tontos, ¿no? Bueno, y el chiste es pues decirle a la víctima, ¿no?, del truquito: a ver, agárrale. Y la persona toma el objeto en su mano, se transmite energía, esa energía hace que el líquido se dilate, sube por la escala y resulta que el fulano es muy tonto, ¿no? Bueno, exactamente así funciona un termómetro.
Nada más que usa los termómetros ya viejitos, porque ahora ya son electrónicos, ya la era moderna, ¿no? Pero los termómetros un poquito más antiguos usaban mercurio. Todavía los termómetros clínicos, que muchas veces se usan ahí en casa para determinar si tenemos o no fiebre, usan mercurio como fluido termométrico, se llama. ¿Por qué se usará mercurio y no otro líquido? Hay una razón fundamental. El ritmo al que crece el volumen del mercurio cuando se calienta es una función lineal de la temperatura. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que el volumen que ocupa el mercurio cuando la temperatura cambia es una recta. Es una característica que tienen muy pocos fluidos. El agua no se comporta así. Es una curva. Si nosotros trazamos un diagrama semejante a este para el agua, nos vamos a encontrar con que no es una recta, es una curva. Ese comportamiento del mercurio facilita que nosotros podamos hacer una escala con mayor facilidad que si es una curva, porque entonces para diferentes incrementos de temperatura vamos a tener diferentes incrementos de volumen. En cambio, con el mercurio, para un mismo incremento de temperatura, el incremento de volumen es el mismo y resulta una recta. Por eso se usaba mercurio. Bueno, pero ¿qué mide realmente el mercurio? El termómetro. ¿Está midiendo qué? ¿Qué es lo que mide? Bueno, aquí tenemos que hablar un poquito de moléculas. Por cierto, no sé si ustedes saben quién es el primero que habló de átomos en la historia de la ciencia, por lo menos que se tenga registrado. Bueno, la persona que con mayor antigüedad habló de átomos fue un señor que se llamaba Demócrito, por allá en la Grecia antigua, por ahí del siglo V, VI antes de Cristo. Fíjense, estamos hablando de hace 2600 años. Y si saben qué dijo el tal Demócrito, fíjense lo que dijo. A mí cada vez que digo lo que voy a decir en este momento, yo me sorprendo de la enorme capacidad de, pues no sé ni cómo llamarlo, de imaginación, o cómo a ese señor se le ocurrió lo que dijo. ¿Qué dijo? Fíjense, dijo, todo lo que nos rodea está formado por pequeñísimas partículas indivisibles, eso en griego se dice átomo, pequeñísimas partículas indivisibles, características de cada sustancia, que se mueven en el vacío a enormes velocidades y que dependiendo cómo se unen o se separan, dan lugar a todo lo que nos rodea. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué visión? ¿Cómo se le ocurrió a ese señor esa definición? Es una definición muy moderna. Si nosotros la decimos ahorita, si yo dijera, pues yo defino átomo así, pues suena moderno, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió al señor? ¿Quién sabe, no? Desgraciadamente, en el camino se encontró con Aristóteles. Y Aristóteles pues dijo cosas muy, muy inteligentes, pero también dijo muchas tonterías, ¿no? Por ejemplo, él creía en la generación espontánea. Él estaba convencido de que los ratones se hacían solitos en la basura, ¿no? Solitos, ¿no? Que de la basura salían los ratones. También decía que la Tierra era esférica y que estaba inmóvil en el centro del universo. También decía que hombres y mujeres tenemos diferentes números de piezas dentales. Tan fácil que hubiera sido abre la boca una mujer y abre la boca un hombre, contarlas y ver que eran lo mismo. ¿Por qué decía esas cosas Aristóteles? ¿Sería por idiota? Yo creo que no. Debe haber alguna otra explicación, porque Aristóteles era una persona muy inteligente, creador de la lógica y de unas enormes ramas de la filosofía, etcétera, etcétera. Tipo brillante. ¿Por qué decía esas tonterías, no? Pues porque en la Grecia clásica, meter las manos, experimentar, no estaba bien visto. Eso era para la gente común y corriente. La gente bonita, la gente de la high, pensaba, pero no metía las manos. Por eso, ni siquiera se le ocurría decirle a una persona, a ver, abre la boca, y al otro abre la boca y contarle los dientes y ver que son los mismos, ¿no? Bueno, a menos que la gente sea chimuela, ¿no? Bueno, Aristóteles decía que lo que le había dicho Demócrito
estaba equivocado, que la materia podía seguirse dividiendo indefinidamente y que el único límite era el filo del instrumento de corte. ¿Qué quería decir con eso? Imagínense ustedes que quieren partir un pan. Bueno, pues agarran un cuchillo de cocina y lo parten. Bueno, pero ahora quieren hacer rebanadas más delgadas. Bueno, pues necesitan un cuchillo con un filo mejor. Pero va a llegar el momento en que el cuchillo ya no sirve. Bueno, pues entonces ahora agarran un cúter, si quieren seguir dividiendo, agarran un cúter y siguen rebanando. El cúter ya no sirve, bueno, pues a lo mejor un bisturí. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde puedo yo seguir dividiendo? Pues depende del filo del instrumento con que estoy cortando. Eso es lo que decía Aristóteles, en contra de lo que Demócrito había establecido. Fíjense, ¿dónde estaría la ciencia en este momento si se le hubiera hecho caso a Demócrito? ¿Quién sabe? A lo mejor ya ni siquiera estaríamos, porque somos una especie especialista en destruirnos, pero pongámonos optimistas. ¿Dónde estaría la ciencia 2500 años después de lo que dijo Demócrito si se le hubiera hecho caso a la teoría atómica? Seguramente la ciencia hubiera avanzado enormemente y quién sabe dónde andaríamos, ¿no? Bueno, todo lo que nos rodea está hecho de átomos. Por ejemplo, en su habitación, ¿cuántos átomos habrá en su habitación? Desde luego, pues ahí hay oxígeno y nitrógeno, que son los gases que están en proporciones que vale la pena considerar. Hay pequeñas cantidades de otros gases, pero supongamos oxígeno y nitrógeno, que es lo que los libros dicen que es el aire, ¿no? Basta con asomarse por la ventana de donde estemos para ver que eso no puede ser nada más oxígeno y nitrógeno, ¿no? Hay una bola de sólidos en suspensión, y etcétera, etcétera, una bola de porquerías ahí flotando. Pero vamos a quedarnos con el aire de los libros. Oxígeno y nitrógeno. ¿Cuántos átomos habrá en una habitación común, por ejemplo, en la que se encuentren ustedes ahorita? Ahí vamos a hacer un cálculo rápido. Vamos a suponer una habitación que mida 3 metros de altura por 4 metros de ancho y por otros 4 metros de largo, ¿sí? Entonces, ¿qué volumen tiene ese cuarto? Pues 3 por 4, 12 por 4, ¿cuánto es? 48, ¿no? 48 metros cúbicos. Muy bien. O sea, son 48,000 litros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué dice la ley de los gases ideales? Bueno, antes, ¿podríamos considerar que el aire que está en la habitación en que se encuentren ustedes se comporta idealmente? ¿Qué es un gas ideal? Todo concepto que lleve el apellido ideal, perfecto, puro, existe. Nada de eso existe. Un gas ideal no existe. Pero en ciertas condiciones yo puedo considerar que ese gas, no siendo ideal, acerca su comportamiento a lo que predice una ley que se llama de los gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Algo que no existe, de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué hace que un gas de a de veras no sea ideal? Para empezar, las fuerzas que interactúan entre sus moléculas. Entre las moléculas de los gases actúan fuerzas que son de atracción y también de repulsión. Al mismo tiempo están actuando fuerzas de atracción y de repulsión. Cuando predominan unas, el volumen del gas tiende a reducirse. Cuando predominan las de expansión, las de repulsión, entonces el gas tiende a expandirse. Si no hay esas fuerzas, pues tiene un cierto comportamiento el gas que no es ni uno ni otro en un gas de a de veras. Otro factor que influye mucho en considerar un gas como ideal es el volumen que sus moléculas ocupan por su forma. Las moléculas son como, podemos imaginarlos en un modelo muy simplón, como esferas. Bueno, esas esferas ocupan un volumen. Y ese volumen es el volumen de las moléculas del gas. Y ese volumen influye también en el comportamiento de los gases.
Bueno, pero en un gas ideal, que no existe, esas fuerzas de interacción entre moléculas no están presentes y las moléculas no ocupan ningún volumen apreciable con respecto al volumen del recipiente que lo contiene. Y esas variables, como ustedes saben muy bien, pues están relacionadas mediante lo que se conoce como la ley de los gases ideales, que es esta que tenemos aquí. De aquí, desde luego, pues yo puedo encontrar el número de moles que hay en mi habitación. ¿Que son cuánto? Presión, ¿cuánto les gusta que estemos aquí? Bueno, vamos a suponer una atmósfera para no complicarnos la existencia. Vamos a suponer que estamos a nivel del mar. Volumen, 48.000 litros. R, la famosa constante de los gases ideales, ¿no? 0.082. Temperatura, números redondos, 300 grados. ¿Cuánto de eso? Pues más o menos 48 entre 3, debe ser como 15, vamos a decir 20.000. Estoy jugando nada más, y después hacen ustedes las operaciones ya más precisas. Estoy aquí nomás jugando, ¿no? 20.000 moles. Vamos a suponer que en la habitación esta, con las medidas que dimos de 3 metros por 4 por 4, hay 20.000 moles. Bueno, pero hay otro numerito del que ustedes también han oído hablar, que es el número de Avogadro. ¿Y eso qué es? El tal Avogadro. El llamado número de Avogadro, que suele representarse así, es una cantidad 6.023 por 10 a la 23 moléculas por mol. Por cierto, ¿saben ustedes qué quiere decir mol? Es también para variar una palabra griega que quiere decir montón, ¿sí? Muy bien. Entonces, por cada mol hay 6.023 por 10 a la 23. Si eso lo multiplicamos por 20.000, ¿qué nos va a dar? ¿Cuántas moléculas tenemos entonces realmente en la habitación? Pues tenemos 2 por 10 a la 4, que son las 20.000 moles, por 6.023 por 10 a la 23, y eso nos va a dar números redondos, 12 por 10 a la 27. ¿Sí estamos de acuerdo? Números redondos, ¿no? No estoy siendo muy preciso ahí en el cálculo, pero más o menos. Bueno, pero ¿qué tanto es eso? ¿Qué tanto es 12 por 10 a la 27? Las potencias de 10 son muy peligrosas, ¿sí? Porque son muy engañosas. Por ejemplo, en la habitación de la que estamos hablando, hay 12 por 10 a la 27 moléculas. Es un numerote, por supuesto, ¿no? Pero se estima que en todo el universo conocido, imagínense nada más lo que estoy diciendo, en todo el universo conocido, el número de moles anda más o menos, el número de moléculas, perdón, anda más o menos por 10 a la 80. 10 a la 80 pues sí se ve más grande que 10 a la 27, ¿no? Pero es inmensamente más grande, inimaginablemente más grande, ¿no? Entonces las potencias de 10 hay que tratarlas con mucho respeto, porque son muy engañosas. Bueno, pero volvamos a nuestro caso. 12 por 10 a la 27. A ver, ¿qué tanto es eso? Vamos a escribir el número completo. A ver. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Muy bien, aquí tenemos millones, aquí tenemos billones, aquí tenemos trillones, aquí tenemos cuatrillones. Son 12.000 cuatrillones de moléculas en esa habitación de 3 por 4 por 4.
12,000 cuatrillones. Si ustedes se pueden imaginar eso, los felicito, ¿eh? Yo no. Es un número inimaginablemente grande, gigantesco, ¿sí? Ahora imagínense el 10 a la 80 de todo el universo, ¿no? No, es numerísimo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un termómetro colgado ahí, perdón, colgado del techo en el centro de la habitación de la que estamos hablando, esta de la que tenemos como ejemplo. De todas esas 12,000 cuatrillones de moléculas, esa cantidad espantosamente grande, ¿qué porcentaje les gusta? Bueno, antes, ¿a qué velocidad se están moviendo esas moléculas? ¿Alguien lo sabe? ¿Ustedes lo saben? Las moléculas que están en la habitación y que se encuentran ustedes ahorita, se están moviendo más o menos a la misma velocidad que un jet, ya a velocidad de crucero que se llama. O sea, están moviendo más o menos a unos 1,000 kilómetros por hora. 1,000 kilómetros por hora. ¿Cuántas son? Un montón. ¿Qué pasa con un termómetro? Con ese termómetro del que hablaba yo ahorita, que esté colgado a la mitad de la habitación. Pues las moléculas están moviéndose a 1,000 kilómetros por hora, una velocidad muy grande. Son un montón. No ustedes conocen los jejenes, ¿no? Los jejenes son unos mosquitos casi microscópicos. A mí una vez me tocó que me almorzaran esos mosquitos en una zona pantanosa. Ni siquiera los ve uno. Y entonces, como no los ve uno, pues no se puede uno defender. Entonces, nomás empiezan a sentir comezón y al rato ya son una roncha andando, ¿no? Son muchísimos. Se están moviendo. ¿En cuántas formas puede moverse una molécula? Bueno, pues desde luego puede trasladarse de un lugar a otro. A ese movimiento en que la molécula se puede mover de uno a otro lugar se le llama, oh sorpresa, movimiento traslacional. Pero también puede rotar. Las moléculas pueden rotar y ese movimiento se llama, oh sorpresa, rotacional. Pero no es la única forma en que pueden moverse. También pueden vibrar. Si una molécula está compuesta con 2 o más átomos, esos enlaces que unen a los átomos en la molécula se parecen más a resortes que a tornillos. Dije se parecen, pues vayan a andar después diciendo que su profesor de termo dijo que entre las moléculas hay tornillos, ¿no? No. Pareciera como si fueran más resortes que tornillos, y eso hace que las moléculas puedan vibrar. Cuando una molécula recibe energía, la almacena por igual entre todas las formas en que puede moverse. Eso se llama principio de equipartición de la energía, que ustedes también debieron haber visto. Es muy difícil de demostrar, pero es muy fácil de decir. Cuando una molécula recibe energía, la reparte por igual entre todas las formas en que puede moverse. Entonces, cuando recibe energía, 1/3 la transforma en energía traslacional, otro tanto en energía rotacional y el resto en energía vibracional. Bueno, volvamos a nuestro termómetro. Ahí está colgado el termómetro en el centro de la habitación y está rodeado de esta enorme, gigantesca cantidad de moléculas. ¿Cuántas de esas moléculas, qué porcentaje de esas moléculas les gusta que le estén pegando en cierto momento al bulbo del termómetro? Vamos a imaginarnos ese bulbo del termómetro. Vamos a tomarnos una pastilla de chiquitolina, ¿no? Aquí tenemos el cristal que forma el bulbo del termómetro. Aquí tenemos mercurio. Aquí hay aire con sus moléculas. Y esas moléculas están moviendo. Entonces, en determinado momento llegan y le pegan, ¿sí?, al bulbo del termómetro. ¿Qué pasa si yo agarro un martillo y me pongo a pegarle a una puerta de metal? Antes de que el dueño de la casa me corra, voy a observar que aquello se calienta, ¿sí?
¿Por qué se calienta? Pues porque estoy transmitiendo energía mecánica del martillo a las moléculas de las que está compuesta la puerta. Es algo semejante a lo que estamos escribiendo aquí con el termómetro. Llega una molécula y le pega, llega otra molécula y le pega. Y sí, son moléculas chiquititas, pues tan chiquititas son que no las puedo ver, ¿no? Yo sé que en el aire aquí que me está rodeando hay moléculas de oxígeno y nitrógeno, pero no las puedo ver. Eso implica que deben ser pequeñísimas, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de estas moléculas les parece a ustedes que le estén pegando el termómetro imaginario que tenemos ahí colgado en el centro de nuestra habitación en este momento? ¿El 1%? Aún siendo el 1%, son muchísimas, ¿no? El 0.001%, de todos modos son muchas. El 0.00001% siguen siendo un número enorme. Entonces sí, son muy pequeñitas, pero son muchas. Y entonces están golpeando el bulbo del termómetro. Ese movimiento, esa energía cinética, traslacional, que acabo de decir, qué bola de palabras misteriosas acabo de decir. Energía, no la hemos definido, pero ya la definiremos. Energía cinética, ¿eso qué quiere decir? Del movimiento, de movimiento. Energía cinética traslacional. Entonces, una energía que está asociada al movimiento de traslación. Esas moléculas están golpeando, se transmiten al vidrio del mercurio, del termómetro, perdón, y del vidrio del termómetro se transmiten al mercurio. ¿Qué le va a pasar al mercurio? Recibe esa energía. El principio de equipartición, la energía que reciben las moléculas de mercurio, las va a almacenar como energía cinética traslacional, rotacional, bla, bla, bla. Pero, ¿qué va a pasar? Sus moléculas se mueven más rápido y eso va a hacer que se separen. Imaginen un invierno de esos crudos que hemos sufrido aquí en la ciudad. Dan ganas de estar juntos, ¿no? Y unos con otros, no nos calvan unos a otros, ¿no? Pero llega un verano de esos muy rudos también. No, o sea, hazte para allá, ¿no? Sepárate, ¿no? No te soporto cerca, pues me estás irradiando demasiada energía, ¿no? Cuando la energía es muy alta, el volumen crece. Y entonces, ¿qué le pasa al nivel en el termómetro? Pues sube hasta cierto valor, que me da un valor en una escala. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Eso qué lo provoca? La energía cinética de las moléculas del aire que golpean el bulbo del termómetro y hacen que el volumen del mercurio aumente y que suba por el capilar, que es un tubito muy delgado, ¿verdad?, en el termómetro. Bueno, entonces, ¿qué estoy midiendo en el termómetro? ¿Estoy midiendo la energía cinética de las moléculas? No, estoy midiendo un efecto de ese movimiento de las moléculas del aire. Y eso hace que el nivel del termómetro suba en el capilar. Bueno, entonces, ¿qué es temperatura? Sí, es algo que mido en el termómetro. Eso se llama definición operativa, es decir, ¿cómo mido la temperatura? Pues con un termómetro. Pero ¿qué es temperatura? Eso ya es otra cosa. Conceptualmente podemos decir entonces que temperatura es una medida indirecta de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. ¿Por qué indirecta? Porque no la estoy midiendo directamente la energía cinética, estoy midiendo un efecto de esa energía cinética. Mientras más alta sea la energía cinética de las moléculas del cuerpo, se están moviendo más rápido, golpean con mayor energía cinética y el efecto va a ser mayor de subir la temperatura, el nivel en el termómetro. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es temperatura? Tomen nota, ¿sí? Lo voy a decir de nuevo, pero ahora escríbanlo. Temperatura es entonces una medida indirecta de la energía cinética traslacional de las moléculas de un cuerpo. ¿Sí quedó claro? Bueno, eso es temperatura. Ahora, ¿qué es presión? Lo que
siento cerca de los exámenes. Bueno, pues sí, ¿no? Pero ¿qué cosa es la presión? Cuando nosotros estamos a nivel del mar, sobre nosotros hay una capa de aire que mide más o menos, números redondos, unos 100 kilómetros. ¿Sí? Eso son moléculas de oxígeno, moléculas de nitrógeno y de algunos otros gases, y tienen un peso. Y ese peso está actuando sobre nosotros. ¿Saben más o menos cuántos kilogramos de aire andamos cargando desde que nacemos en el lomo? Andamos cargando como 2 toneladas de aire, ¿no? No más que como lo estamos cargando desde que nacemos, pues ya ni nos damos cuenta, ¿no? Pero andamos cargando esa cantidad enorme de aire sobre los hombros. Bueno, al peso, ese peso que está actuando sobre la superficie de la Tierra, ¿sí?, se le llama presión cuando medimos cuánto peso está actuando sobre una unidad de área. ¿Qué es entonces presión? Pues fuerza sobre área, eso lo sabemos desde la secundaria, ¿no? Presión, fuerza sobre área. Bueno, pero ¿qué lo provoca? ¿Qué es? Pues es el efecto del peso, precisamente, de ese aire que está actuando sobre nosotros y sobre la superficie del lugar donde nos encontremos. Mientras más alto estemos, con respecto al nivel del mar, por ejemplo, ¿no?, ahí en el caso normal, pues es la presión más alta que podemos encontrar sobre la Tierra, no abajo, ¿verdad?, sino sobre la Tierra. Si estamos a nivel del mar, pues entonces la presión es el equivalente a una columna de mercurio de 76 centímetros actuando sobre 1 centímetro cuadrado de área, ¿sí? Bueno, eso es una atmósfera. ¿Quién fue el primero que se puso a estudiar estas cosas de la presión? Bueno, desde luego como idea, pues es muy antiguo, pero el primero que le empezó a meter números al asunto fue un señor que se llamaba Torricelli. Por cierto, alumno de Galileo. Y ese señor un día estaba jugando. Fíjense que muchos descubrimientos de la ciencia son producto del ocio, pero un ocio constructivo, ¿verdad? Un día este señor Torricelli estaba jugando con mercurio. Fíjense que ahora sabemos que eso es muy peligroso, ¿verdad? Pero en esa época no se sabía la calidad tóxica del mercurio. Entonces el señor Torricelli estaba jugando con mercurio y un tubo de vidrio como de 1 metro, y llenaba el tubo de mercurio y tenía ahí una gran bandeja también con mercurio, y pues llenaba el tubo de mercurio y lo vaciaba, y etcétera, etcétera, hasta que un día, por puro accidente, encontró que cuando el tubo estaba vertical, lleno de mercurio, y la boca del tubo estaba sumergida en el mercurio de la bandeja, él esperaba que el tubo se fuera a vaciar. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que vio que llegaba a cierto nivel y ya no se vaciaba. Se quedaba ahí estático. Ah, caray, debe haber sorprendido mucho, ¿verdad?, en su momento. Levanta el tubo, sale la boca del tubo de la bandeja donde está el mercurio y se vacía. A ver, va de nuez. Volvió a llenar el tubo, lo levantó con mucho cuidado, manteniendo la boca del tubo dentro de la bandeja, y se encuentra que llegaba hasta cierta altura y se detenía. ¿Qué acabó de encontrar? Pues lo que encontró, ¿qué provocaba que el tubo no se vaciara? Pues la presión del aire que estaba actuando sobre el mercurio de la bandeja y empujaba el mercurio hacia adentro del tubo. Nada más que eso alcanzaba a llegar hasta cierta altura, porque el peso del aire pues no era infinito, tenía un cierto valor límite, ¿no? Si esto ocurre a nivel del mar, la altura de la columna de mercurio que queda dentro del tubo son 76 centímetros. Si es mercurio. Si es agua, son como 10 metros, ¿no? Claro, si usamos agua en vez de mercurio, pues el vidriero del pueblo, que en aquella época eran personajes muy importantes,
pues estaría feliz, ¿no? Porque el tubo se rompería cada rato. Pero un tubo de 1 metro, pues aguanta, ¿no? ¿Qué acababa de encontrar Torricelli? Un barómetro. No, perdón, un manómetro. No, barómetro. ¿Qué cosa entonces es un barómetro? Es un equipo que mide la presión atmosférica como equivalente en altura de mercurio. Nosotros cuando decimos la presión a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, debiéramos decir, si planteáramos la idea completa, deberíamos decir, la presión atmosférica al nivel del mar es la equivalente a la que produce una columna de mercurio de 760 milímetros de altura. Pues sí, pero eso es demasiado rollo, ¿no? Y por eso nomás se dice, la presión es de 760 milímetros de mercurio. Pero la realidad es que implícitamente atrás de esos 760 milímetros de mercurio está la otra idea, ¿no? Que es la presión ejercida por una columna de mercurio de 76 centímetros. Bueno, conforme nosotros vamos subiendo con respecto al nivel del mar, por ejemplo en la Ciudad de México, nosotros estamos a más o menos 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces la capa de aire que está sobre nosotros en la Ciudad de México es mucho más delgada que el espesor de la capa de aire que está actuando a nivel del mar. Entonces la presión atmosférica aquí pues tiene que ser menor que a nivel del mar. Pues sí, la presión aquí es la equivalente a la de una columna de mercurio de más o menos 58,5 centímetros, si es mercurio. Y si estamos en la cima del Popo, ¿ahí cuánto? Pues quién sabe, pero tiene que ser menor que aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la cumbre del Popo está a 5.500 metros y nosotros estamos a 2.200, entonces la presión allá tiene que ser menor que aquí, ¿no? Y mucho menor que a nivel del mar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mientras más alto estemos con respecto al nivel del mar, menor es la presión. ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Vamos a pasar a otro tipo de conceptos. Ya vimos qué es presión, ya vimos qué es temperatura, ya hablamos de procesos, ya hablamos del sistema, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de otro tipo de cosas. Vamos a empezar a hablar, pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a empezar a hablar de trabajo. ¿Qué cosa es trabajo en termodinámica? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cuántos tipos de trabajo hay? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo lo calculamos? Etcétera, etcétera, etcétera. Si de esto que vimos hasta este momento hay alguna duda, espero que no, pero si llegara a verla, pues a través de mi correo, que por cierto no he dicho cuál es, es este. aspcardenas@outlook.com. Si alguno de ustedes tuviera algo que comunicarme, sea por esa vía, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esto desde luego lo van ustedes a ver. Yo les voy a mandar ya con toda precisión cómo y dónde a través de su correo en YouTube, ¿eh? Entonces yo les aviso en qué dirección, etcétera, 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 para que ustedes puedan ver esta clase que va a estar grabada. Y si hubiera alguna duda, pues a través de este correo se comunican conmigo. Nos vemos entonces en la próxima clase.